5 de marzo del 2025 a la segunda sesión reglamentaria que realizamos en los formatos presencial y virtual, y en esta ocasión en la sede de nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, con el tema Secuelas de pie neurológico en el adulto, a cargo del capítulo de alta especialidad en pie y tobillo. Le daré la palabra al doctor Arturo Joachín Chávez para que continúe con su presentación. Sean todos ustedes bienvenidos. Me permitiré dar lectura del acta anterior, que es el acta de la primera sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 5 de febrero de 2025. En cumplimiento a los estatutos vigentes, se efectuó la primera sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2024-2026, iniciando a las 20 horas con un registro de 233 asistentes, asistentes virtuales y 14 asistentes presenciales bajo la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la 10ª sesión reglamentaria realizada el 6 de noviembre del 2024, la cual fue aprobada por unanimidad. Se dieron las palabras de bienvenida y a su vez se presentó el tema de la sesión coordinada por el doctor Patricio Dabdub González, titular del capítulo de alta especialidad en investigación. El doctor Dabdub González dio una breve introducción sobre el panel del foro Uso de herramientas de investigación para la elección de tratamientos y casos prácticos. Posteriormente se presentaron los temas de los panelistas que participaron y a las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar al CMO. Muchas gracias. Dentro de los eventos y asuntos generales, agradecemos su participación en nuestras actividades académicas realizadas en forma presencial en las instalaciones de nuestra sede y en línea a través de nuestra página web en el mes de febrero del año en curso. La sesión del capítulo en trauma y osteosíntesis realizada el 26 de febrero de forma presencial y virtual. Desarrollamos con gran éxito el tercer Congreso de Ortopedia para Generales, realizado de forma presencial del 21 y 22 de febrero y virtual del 21 de febrero al 3 de marzo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. El CMO hizo presencia en el 25 Congreso de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, celebrado del 12 al 15 de febrero en la ciudad de Querétaro. Agradecemos a la sociedad por su atenta invitación. Ha sido una experiencia enriquecedora y de gran intercambio académico. Queremos felicitar también al doctor Franco Alberto Garcini Munguía por su reciente nombramiento como presidente del Colegio de Cirujanos de Traumatología y Ortopedia del Estado de Querétaro, y lo hacemos extensivo a su cuerpo directivo, que lo acompañará en el periodo 2025-2027. Continuaremos fortaleciendo y estrechando lazos de amistad en favor de la Academia Médica Continua de la especialidad. Asimismo, reconocemos al doctor Juan Manuel Elizalde Peña su visión y esfuerzo durante su trayectoria como presidente del Colegio de Cirujanos de Traumatología y Ortopedia del Estado de Querétaro. Conceptos que se reflejan en su exitosa gestión. El colegio se mantiene a sus órdenes en todo momento. Les recordamos que estamos próximos a celebrar nuestro 70º Congreso Nacional, a realizarse del 30 de abril al 4 de mayo del año en curso en la Expo Guadalajara, Jalisco. Si aún no te has inscrito, puedes realizarlo a través de nuestra plataforma digital.
El CMO y el Hospital Infantil de México te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Regenerativa e Ingeniería de Tejidos a realizarse en las instalaciones de dicho hospital en modalidad presencial del 6 de marzo al 28 de agosto del año en curso. Comunícate al CMO para mayor información. Los invitamos a participar en el taller de infiltraciones y sus vías anatómicas de acceso en las regiones hombro, codo, mano, cadera, rodilla y tobillo a realizarse el 20 de marzo del año en curso en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, INCIFO. Para mayor información, visita nuestra página web, cupo limitado. El CMO te invita a participar en el Diplomado en Osteoporosis en modalidad virtual del 20 de marzo al 20 de noviembre del año en curso. Consulta nuestra página web para mayor información. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones a través de la plataforma digital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcala. Te invitamos a publicar en la revista Acta Ortopédica Mexicana indexada en PubMed y Cielo, en donde se publican investigaciones y artículos de divulgación científica. Además, al colaborar con el Acta Ortopédica Mexicana, puedes formar parte del comité de revisores obteniendo puntos para la recertificación y diversos beneficios. Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales, seguirnos Facebook, Twitter e Instagram para que estés enterado de todos los servicios y beneficios que el CMO tiene para ti. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. Doctora Jessica Olvera Alonso, doctora Carla Beatriz Fonseca Soto, doctor José Manuel Cabezas Martínez, doctor Ricardo Salinas Mondragón, doctor Francisco Guillermo Castillo Vázquez y doctor Adi Jaim Cajana Rockkind. A continuación le cederemos la palabra a la doctora Eloísa Patricia Parra Telles, titular del capítulo de alta especialidad en pie y tobillo, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Secuelas del pie neurológico en el adulto. Pero antes, vamos a ver un video acerca de la promoción de nuestro 70º Congreso a celebrarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sean todos ustedes bienvenidos. Guadalajara, 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 Guadalajara. Estimados colegas y amigos, soy el doctor Guillermo García Félix Díaz, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia en el bienio 2024-2026. Hola amigos, soy el doctor Pablo Arturo García Zárate, presidente del 70º Congreso Nacional de Ortopedia, y con gran entusiasmo les hacemos una cordial invitación a nuestro gran estado de Jalisco. En esta ocasión, hemos decidido hacer el Congreso 2025 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos seguros que lo que hemos programado para ustedes estará al nivel de cualquier expectativa. Hemos diseñado un programa académico con maestros nacionales e internacionales para cumplir las expectativas de todos los ortopedistas de esta gran nación. Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se distingue por una rica herencia cultural y su importancia histórica, lo que la convierte en el escenario ideal para nuestro congreso. Hola, las queremos invitar al 70º Congreso Nacional de Ortopedia del 30 de abril al 4 de mayo en Guadalajara del 2025. ¡Las esperamos! El programa del Congreso ha sido meticulosamente diseñado para abarcar una amplia gama de temas con un enfoque particular en las últimas innovaciones y tendencias en ortopedia.
Contaremos con la participación de eminentes expertos de renombre nacional e internacional, quienes impartirán conferencias magistrales. Es de especial interés la inclusión de sesiones dedicadas a la cirugía robótica y otras innovaciones tecnológicas que están marcando el futuro de nuestra especialidad. Nuestro compromiso es fomentar un ambiente propicio para el aprendizaje, la colaboración y el intercambio de conocimientos. El Congreso servirá como una plataforma invaluable para que profesionales, académicos y estudiantes actualicen sus conocimientos, establezcan colaboraciones y amplíen sus redes profesionales en un marco de excelencia académica y científica. Exhortamos a todos los profesionales, investigadores, estudiantes relacionados con la ortopedia y traumatología a participar en este congreso, que sin duda será un hito en la historia de nuestra especialidad. Su contribución, participación, finalmente será el éxito fundamental para este evento científico y académico. El Congreso no solo será una plataforma para el aprendizaje y el intercambio académico, sino también una oportunidad única para establecer y renovar contactos con colegas y especialistas, tanto nacionales como internacionales. Estamos convencidos de que este evento contribuirá significativamente a la actualización y mejora continua en nuestra profesión. Con la expectativa de saludarlos en el 70º Congreso Nacional de Ortopedia, les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Buenas noches. El día de hoy le toca al capítulo de pie y tobillo realizar la ponencia, y el tema básicamente nos vamos a enfocar en las secuelas del pie neurológico en el adulto. El pie neurológico en el adulto, como sabemos, tiene una clasificación primaria e idiopática, y que en la actualidad ya sabemos que no es tan idiopática, sino finalmente tenemos alteraciones o afectaciones de tipo secundario, como enfermedades neuromusculares, que actualmente todavía seguimos viendo: poliomielitis, atrofia de Friedreich, cauda equina, parálisis cerebral, distrofias musculares, disrafismo espinal, artroliposis, parálisis traumática y neuropatía periférica motora sensitiva, o comúnmente denominada Charcot-Marie-Tooth. Sabemos que dentro de estas deformidades severas, las lesiones pueden ser a través del sistema nervioso, con trastornos del movimiento y de la postura, de un origen hereditario, congénito o de una forma traumática. Es bien importante definir este tipo de alteraciones en el pie y tobillo, porque de alguna manera debemos de conocer más en auge la biomecánica para poder hacer un diagnóstico funcional y regional de la extremidad, un tratamiento funcional, un conocimiento del movimiento tanto normal como anormal del pie y tobillo, para poder definir nosotros qué es lo que vamos a ofrecer a nuestro paciente. Debemos de saber un poquito la biomecánica en relación a que si hay afectaciones a nivel de inversión y eversión y que desconocemos el movimiento de cada uno, entonces vamos a ver cuál es la afectación neuromuscular que vamos a tener. Es también muy importante volver a recordar un poco sobre las inserciones musculares, ver de dónde se determina cada una de estas afectaciones neurológicas y qué nos va a poder dar. Nos van a dar unas afectaciones como un pie cabo, un pie plano, un pie cabo varo. Entonces, este tipo de pacientes todavía nosotros tenemos en nuestro medio, y es importante saber diagnosticarlos para poder ofrecer un tratamiento ideal, específico, y evitar mayor deformidad y mayor incapacidad a este tipo de pacientes que de por sí ya tienen una discapacidad funcional y motora. Debemos de recordar un poquito que lo neuromuscular viene definiéndose también como una afectación espástica, es decir, que va a haber una hipertonía. Si nosotros tenemos una pérdida de control voluntario sobre el segmento afectado, va a haber una incapacidad también de contraer ese músculo con el propósito de movimiento del arco longitudinal interno, y como decía Schnepp
las partes blandas, plantares, van a actuar con una cuerda demasiado corta de un arco óseo. En esas pocas palabras, biomecánicamente nos va a dar un pie cabo y esto nos da una afectación con una contractura de los músculos flexores plantares. Esto es un recordatorio básicamente para poder entender las siguientes pláticas, porque el tratamiento a veces pensamos que es un poco complicado, que es complejo, no nos atrevemos a meternos en este tipo de deformidades, mas sin embargo, entendiendo muy bien la biomecánica y la anatomía de este tipo de pacientes, realmente es mucho más sencillo de lo que parece tratar este tipo de pacientes. Entonces, cuando presentan un pie cabo va a haber una contractura de los flexores plantares, es una altura excesiva de ese arco longitudinal, que es una bóveda plantar, y podemos tener un cabo del antepié en relación con el retropié. Es también bien importante definir que el pie cabo no es un cabo nada más medial, sino se divide en tres, que puede ser anterior, posterior y mixto. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque de esto va a depender el tratamiento que nosotros le vamos a ofrecer. ¿Qué otra afectación tiene el pie neurológico? Pues es un equino. Puede ir acompañado o solo de una espasticidad del sóleo y gemelos, una contractura de este mismo, una debilidad tanto del tibial anterior como de todos los grupos afectados. Entonces, si podemos ver este tipo de pacientes, no necesariamente puede tener un cabo varo, solamente es un equino y solamente definirlo para saber qué es lo que vamos a hacer. Esto, cuando se acompaña de otra afectación como el equinovaro, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Es bien importante también saber definir que el tibial posterior es el que nos da la forma del arco longitudinal interno y que cuando está demasiado fuerte, pues nos da una inversión excesiva de este pie. Entonces, la debilidad específicamente es del peroneo corto y la hipertonía del peroneo largo, que es lo que nos va a dar una afectación del primer metatarsiano. Entonces, también esto es bien importante reconocerlo nuevamente. ¿Por qué? Porque yo como cirujano voy a ver qué deformidad va teniendo mi paciente y sobre eso qué es lo que yo le puedo ofrecer. ¿Qué también tiene nuestro paciente neurológico? Pues también tiene un pie plano. El pie plano porque tiene, aparte de una espasticidad, vamos a tener una flacidez. Entonces, principalmente en pacientes con PC, se puede presentar. Y el pie plano, ¿qué es lo que nos va a dar? En vez de tener un tibial posterior fuerte, lo vamos a tener demasiado débil y no necesariamente como en el paciente adulto. Esto es una debilidad muscular de forma neurológica. Va a también presentar una contractura del tendón de Aquiles y lo que nos va a dar es un pie talo y una eversión. También vamos a tener anormalidades digitales como el hallux valgus, los dedos en garra, en martillo, en mazo o dedos supraductos. Y esto, bueno, pues en los tres arcos, así como la articulación de Chopard, de Linz-Frank subastragalina y la tibiotarsiana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues es este tipo de pacientitos donde tienen un pie talo, más que equino, es lo contrario, una espasticidad de los peroneos, ¿para qué? Y del sóleo y gemelos, ¿para qué saber esto? ¿Por qué? Porque cuando son pies flexibles podemos trabajar en tendones y hacer transposiciones tendinosas, por eso es importante conocerla. Si no la conocemos, tenemos que trabajar en partes óseas. ¿Qué es lo que tenemos? Vuelvo a repetir, la debilidad de tibial posterior y es más frecuente en diplégicos. Aquí podemos observar cómo tenemos la caída del arco longitudinal interno y esto a la larga nos va a llevar a una artrosis severa en este tipo de pacientitos. Entonces, es bien importante intervenirlo de una forma temprana para evitar este tipo de situaciones, que es la cual nos va a llevar a procedimientos más agresivos. El pie valgo, como ya lo habíamos dicho, es una espasticidad del tendón de Aquiles porque se va a desplazar el astrágalo hacia medial y hacia plantar y eso nos lleva a una contractura mayor del tendón. Hay una prominencia de la cabeza del astrágalo, es decir, una verticalización, esto es el astrágalo. Va a haber un engrosamiento de los peroneos, ¿por qué? Porque están trabajando más que el tibial posterior y los ligamentos plantares pues se van a romper y nos van a dar una subluxación o una luxación completa. Otra deformidad que tiene el pie neurológico, también tenemos que observarlo, es el hallux valgus, que va a estar asociado a un valgo de retropié, dedos desplazados lateralmente por incremento de la presión medial durante la marcha. Esto es una espasticidad que va a tener el abductor del hallux y pues también es más frecuente en diplégicos. Entonces, las causas, pues tenemos este tipo de deformidades que también las tenemos que trabajar en este tipo de pacientitos y no solamente decir o definir lo que es un hallux o un juanete, no, es un problema neurológico que tenemos que trabajarlo en conjunto con el medio del retropié, que es lo que lo está provocando.
Es importante identificar si esta parálisis va a ser flácida o espástica. ¿Por qué? Porque de eso va a depender si yo hago una transposición tendinosa, ¿de qué? Del grupo muscular que está trabajando, y el que no lo está trabajando, pues tratar de sustituirlo. Y en su defecto, irlo acompañado de osteotomías o de fusiones de las articulaciones que están afectadas. También tenemos que valorar si son candidatos, si tienen potencial de marcha. A veces los pacientes llegan pidiendo una cirugía, pero si no hay una potencial de marcha, es decir, que el paciente no camina, en este tipo de situaciones yo creo que no es válido hacer ningún procedimiento quirúrgico. La deformidad si es flexible o estructurada, porque de eso va a depender si son pacientes con osteotomías o sin osteotomías. Aquí el objetivo del tratamiento es pues darle una marcha plantígrada funcional y por qué no sin dolor y sin úlceras de presión. Entonces, los tratamientos vienen desde partes blandas, que ya van a platicar más adelante. Pueden ser también transposiciones óseas. Estas son deformidades que ya vamos viendo. Una transposición del extensor al dedo gordo para definir lo que es la deformidad de la luz valgus. La estenodesis del peroneo largo al peroneo corto es cuando tenemos un pie varo flexible. En relación a los procedimientos óseos, pues podemos hacer desde osteotomías de calcáneo, artrodesis subastralines, transposiciones tendinosas, y bueno, esto también enfocarlo, que todo lo podemos hacer en un solo procedimiento quirúrgico, que más adelante también lo vamos a platicar. Y bueno, cuando tenemos deformidades en equinovaro, pues están válidos también las transposiciones tendinosas, ¿no? Otro tipo de procedimientos que podemos hacer en ese tipo de pacientes, pues son osteotomías de medio pie, del antepié, dedos en garra. También podemos hacer muchos procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, uno de ellos es la osteotomía de Goldfarb, que más adelante también lo vamos a platicar, con la finalidad de quitar esa sobrecarga de la cabeza de los metatarsianos. En sí, como conclusión, pues que sí hay opciones de procedimientos quirúrgicos en este tipo de pacientes y que no debemos de dejar hasta el último o hasta cuando ya hacemos tanto tipo de osteotomías mal indicadas y por lo ende pues maltratadas, y nos va a dar deformidades bastante severas. Tenemos que empezar con procedimientos quirúrgicos que sean más nobles, que nos puedan dar un pie mucho menos estructurado, como este tipo de situaciones que nos llegan a la consulta, donde vemos complicaciones de pie multioperados y que ya no debe de ser, que empiezan a operar, a hacer procedimientos que no sabemos ni qué cosa les hicieron, más sin embargo nos están solicitando una opción para disminuir o quitar el tipo de dolor. Veamos este tipo de deformidad. Es un pie plano valgo severo, continúa siendo un pie plano valgo severo, pero artrósico y rígido. Entonces hay que empezar a saber qué tipo de procedimientos quirúrgicos tenemos para evitar este tipo de complicaciones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o lo que nos queda? Pues hacer osteotomías como de reconstrucción del pie para quitar las zonas de carga. Por ejemplo, en este caso, unas osteotomías que podemos hacer tipo cole para darle ya un pie mucho más plantígrado, más funcional, y cuando realmente ya no hay más opciones, pues terminamos haciendo fusiones severas hasta inclusive las artrodesis de tobillo. Y como tal, la evaluación de un paciente con desórdenes neuromusculares no solo consiste en realizar un diagnóstico y decir camina o no camina, no. La importancia es evaluar la necesidad individual de cada paciente, si hay un fondo congénito o adquirido, porque de eso va a depender nuestro pronóstico, si es reversible, no es reversible, si va a regresar, si con un solo procedimiento va a quedar, y si la indicación quirúrgica es correcta. Y algo muy importante, el procedimiento de partes blandas y partes óseas ya se deben de hacer en un solo procedimiento quirúrgico. Nos da mejores resultados que individualizar cada deformidad presente. Y bueno, no me voy antes sin invitarlos a nuestro 21 curso taller de patología quirúrgica del pie en coordinación con el Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Agradezco al presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, al doctor Guillermo de Jesús García Félix, y a la doctora Patricia Parra, que es coordinadora del Comité de Pie y Tobillo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, la invitación. Me pareció prudente
ver la parálisis cerebral infantil desde el inicio, es decir, desde que el niño nace y cuáles son los problemas que conducen a la parálisis cerebral infantil, para hacer un pequeño repaso de por qué estamos haciendo el tratamiento quirúrgico que hacemos en la parálisis cerebral infantil. Sabemos que es un grupo de trastornos neurológicos que ocasionan problemas del movimiento, equilibrio y postura. Parálisis quiere decir debilidad o problemas para usar los músculos. Cerebral es daño en el cerebro, esto debe quedaros muy claro, porque puede ser de leve a grave. El daño cerebral y la discapacidad son permanentes. Los tratamientos pueden ayudar a mejorar sus habilidades motoras y su capacidad de comunicarse. Existen también cambios genéticos que pueden tener como consecuencia una parálisis cerebral infantil. Malformaciones cerebrales, infecciones o fiebre, una lesión en el bebé en desarrollo. Y debemos de recordar que la parálisis cerebral que ocurre de más de 28 días después del nacimiento se llama adquirida. El daño cerebral los primeros meses o años de vida. Esto se traduce por infecciones como meningitis, encefalitis, problemas con el flujo sanguíneo del cerebro, por ejemplo, accidentes vasculares cerebrales o vasos sanguíneos anormales, lesiones en la cabeza, caídas o maltrato infantil, y por último, las idiopáticas, donde no tenemos la menor idea de por qué fueron así. Es importante ver todo en conjunto, ver cadera, ver rodilla y ver también pie y tobillo, porque podemos tener el problema más arriba. Entonces debemos de valorar nosotros, por medio de maniobras o clínicamente, cómo podemos nosotros valorar si tiene contractura de rodillas, si tiene contractura de cadera, etc. La valoración de los isquiotibiales se realiza en decúbito dorsal, distender la rodilla para ver el ángulo popliteo, y la prueba de Silvesquiod, que es la que más nos arroja datos sobre la contractura del músculo, de los músculos sóleos, junto con la contractura del Aquiles. Entonces, la etiopatogenia son lesiones del sistema nervioso, ya hemos quedado, intracraneales sufridas antes, durante o después del parto, trastornos del movimiento y de la postura. Espasticidad hasta el 66%, atetosis en el 20%, ataxia 8%, rigidez 4% y temblores el 2%. Y debemos de recordar que es muy importante ver que no son progresivas. Es muy importante la clínica aquí porque vamos a encontrar signos. Depende del tipo y nivel de discapacidad por la parálisis cerebral. Son diferentes en cada niño, esto debemos de verlo. Aparecen en los primeros meses de vida, pueden incluir retraso en el desarrollo, aprender a darse vueltas, sentarse, gatear o caminar, sobre todo a los familiares de los pacientes que han tenido un niño sano. Esto podemos compararlo con el niño sano y ver que hay un retraso en todo esto. Aprender a darse vuelta, como decíamos, tono muscular anormal, puede haber flacidez o rigidez, los músculos rígidos o tensos y reflejos exagerados, espasticidad, temblores en brazos, piernas, manos o pies, que se llama atetosis, movimientos repentinos y sin control, que son el tinnitus, que podemos provocar nosotros al mover el miembro, retraso de la edad neurológica, hipotonía, convulsiones o estrabismo, trastornos de la fonación, menos uso de los miembros, lo que llamamos nosotros la hemiplegia. Hay muchas clasificaciones, pero básicamente se divide en hemiplegia espástica, que es el 50%, es decir, un miembro superior y un miembro inferior. Patea menos con un pie, el pacientito tiene un pie contracturado. Leve miembros inferiores y músculos faciales, esto también es importante. Las hemiplegias espásticas dobles, que el 10% predomina en miembros superiores. La diplegia espástica un 40% en prematuros que tienen paraplegia espástica. Puede ser mono, para, tri o cuadriplegias. Y sobre todo de los miembros inferiores. Y puede haber formas mixtas, que es las disquinesias o las ataxias. La hipertonía emotiva, el paciente a veces cuando se siente acorralado, por así decirlo, por el médico, tiene una hipertonía emotiva muy importante. Hipertonía en la marcha también.
Y lo principal debemos de ver es que debemos de prevenir posiciones viciosas. Por ejemplo, este paciente es un adolescente con cuadriplegia espástica, y vean ustedes todos los problemas que tiene, sobre todo manos y pies. Entonces hay que prevenir esto con férulas, con otros aparatos especiales para esto. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Prevenir el desarrollo de actitudes viciosas, como hemos visto, modificar actitudes viciosas, facilitar la aprehensión de miembro superior, ¿sí? No dejar que la manita quede así como toda espástica, equilibrio dinámico, marcha sin soportes ni ortesis, marcha con muletas pero sin ortesis, marcha con muletas y ortesis, o el paciente no puede caminar, lo que llamamos un paciente de guarda, o que va a estar sentado todo el tiempo en la silla de ruedas. Ay, perdón. Bueno, no existe una cura para la parálisis cerebral. El tratamiento puede mejorar la vida de quienes la padecen. Comenzar un programa de tratamiento lo antes posible. Y medicamentos como la toxina botulínica, esto sí funciona en los niños. Y, por supuesto, la cirugía. Aparatos para movilidad asistida, terapia física, esto es también muy importante, ocupacional, recreativa y del habla. ¿Por qué la terapia física? Porque va a ayudar a disminuir la espasticidad que existe, número 1, y número 2, va a decir a los terapistas hasta dónde pueden ellos llegar, ¿sí? Entonces, ellos mismos nos lo mandan a nosotros a ortopedia porque ya no pueden llegar a más con la terapia física. Me gusta, aunque no es de nosotros, pero vean ustedes un paciente de guardia, ¿sí? O sea, todo está contracturado. Es muy importante porque es un paciente adolescente. Entonces, todo lo debemos valorar desde cadera, rodilla, pie y tobillo, manos. Todo esto puede ser reversible desde el punto de vista quirúrgico, ¿sí? Junto con la fisioterapia, que es lo más importante de todo. Hay que valorar la fuerza del cuádriceps, como habíamos dicho, movilidad activa, el paciente hay que verlo sentado, acostado en decúbito ventral y hacer flexión pasiva de rodillas, porque a veces tienen contractura de rodillas que pueden ser quirúrgicas en un momento dado. La evaluación de isquiosurales, decúbito dorsal, distender la rodilla, el ángulo propítleo y siempre tratar de hacerle electromiografía para ver qué tiene afectado o no. Ya yéndonos directamente al pie y tobillo, ¿cuáles son las deformidades más frecuentes en la parálisis cerebral? El equino, equilovalgo, equinovaro, el talo, el diatrógeno posoperatorio y el pie cabo y deformaciones de los dedos. Las más frecuentes es la deformidad en equino, que incluye piernas, tobillos y pies. Otros problemas del pie incluyen pie equinovaro, pie plano, pie cabo, displasia de cadera. Acuérdense ustedes que hay alto riesgo de luxación, sobre todo con una coxa valga que tienen los pacientes en un momento dado. Displasia de cadera, alto riesgo de luxación, discrepancia de miembros pélvicos y que se traduce en pérdida del equilibrio. Sí le bajé el volumen, pero pues se subió. Bueno. Las deformidades en equino, el paciente camina de puntas, los flexores plantares son fuertes, hipertonía espástica del tríceps normal frente a dorsiflexores débiles, acortamiento muscular con retracción del tríceps. Entonces, el examen físico nos va a llevar de la mano al tratamiento. Movilidad pasiva, movilidad activa, rodilla flexionada, ¿sí? Se puede hacer, si hay contractura de gemelos, el Volpius, Stoffel o Strayer que veremos, gemelos y solo alargamiento del Aquiles, y bajo anestesia neutro en ambas posiciones. Hipertonía no retracción, neuroestomía de Silvesquiot, maniobras para el talo, reducir por una movilidad activa, alargamiento del Aquiles y artrodesis panastragalina. También nuestra meta es conseguir un apoyo plantígrado, la edad mínima de 4 años en paraplegias espásticas, hemiplegias espásticas antes de año y medio, habilidad para mantenerse erecto. Las indicaciones son tratamiento conservador que no va a corregir. El equino con tríceps muy espástico, retracción del tríceps cuando existe clonus y hemiplegias espásticas. Entonces, en menores de 5 años sabemos que dado tratamiento conservador con toxina botulínica es temporal y debe de repetirse varias veces la toxina botulínica para tener una mejoría en la espasticidad. Ortesis, plantillas, fisioterapia, manipulación de músculos y articulaciones,
férulas o yesos, serie de yesos por varias semanas, como si fuera un tratamiento del pie equinovaro, y cirugía entre los 6 a 10 años para corregir tantas deformidades como sea posible en un solo procedimiento. Alargamiento del tendón de Aquiles puede ser Warren, White o Hook, ya veremos. Alargamiento en Z, tratamiento posoperatorio de movilización pasiva y utilizar férulas nocturnas. De los 4 a 8 años, disparidad de grado de crecimiento de hueso y músculo y deformidad enmecedora. Aquí tenemos un ejemplo de un alargamiento en Z cuyo objetivo es disminuir la acción muscular. Aquí el alargamiento percutáneo que utilizamos mucho en el servicio, que nos ha tenido buenos resultados. Esta es una cirugía de Strayer, donde vemos nosotros el alargamiento de los gastrocnemios más o menos al tercio medio de la pantorrilla. Y el alargamiento de gastrocnemios o gemelos, que es en el hueco popliteo, que es una técnica también muy utilizada, sobre todo para alargamiento de tendones de Aquiles. El equinovalgo, los flexores plantares predominan sobre flexores dorsales. El retropié valgo marcado, las indicaciones para la cirugía. El pie en mecedora, ¿sí? El ángulo astrágalo-calcáneo mayor a 25 grados y electromiografía positiva de gran espasticidad de eversores. Podemos hacer tenodesis del tibial posterior y el flexón común de los dedos. Esto lo podemos realizar en este tipo de pies. Las técnicas aconsejables antes de los 7 años: alargamiento del peroneo lateral corto, artrodesis de Grice o osteotomía subastragalina, artrodesis extraarticular o artrorisis, la cirugía de Evans, y cuando tiene madurez esquelética, doble artrodesis más transferencia tendinosa. Aquí tenemos, ya me puso la doctora Parra, la transposición del extensor propio del dedo gordo y el tibial anterior al peroneo lateral corto. Debemos de recordar que el peroneo lateral corto está muy débil en un momento dado y por eso podemos pasarlo. Aquí tenemos la técnica. En el pie valgo, ¿qué vamos a hacer en el pie valgo? El objetivo de la artrorisis subastragalina permite un movimiento normal de la articulación subastragalina, limita la movilidad normal excesiva y bloquea el desplazamiento anterior e inferior del astrágalo y disminuye la pronación excesiva. Aquí tenemos una prótesis de seno del tarso que usamos también mucho nosotros. Ahí vemos que la técnica es muy simple y muy sencilla y previene el pie valgo, pero debemos de ver que la orientación para poner la prótesis es de afuera hacia adentro, de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. También podemos combinar la artrorisis más osteotomía de calcáneo. Esto en el pie plano valgo muy severo. Entonces, al hacer la artrorisis, evitamos que la cabeza del astrágalo se caiga, y al hacer la osteotomía de calcáneo vamos a hacer una traslación del calcáneo para quitar precisamente el valgo del talón. La cirugía de Evans, ¿sí? Puede ser una artrodesis de la calcáneo cuboidea o poner un injerto, ¿sí? Y detenido con un tornillo. También vamos a quitar tanto el aducto como el pie plano. Osteotomías mediales, osteotomías laterales para corregir el valgo del talón y alinear la aducción del antepié cuando las articulaciones no tengan procesos degenerativos y sean útiles. Esto ya más o menos lo usamos en el adulto. Cuando hay artrosis, ya poseemos a la artrodesis. Alargamiento de la columna externa, dice se elevan o Moscan, artrodesis calcáneo cuboidea, que con esto vamos a hacer la elongación, corregir el valgo, el varo y corregir la pie plano. Y recordar que 1 centímetro de alargamiento disminuye un 52% la movilidad de la subastragalina y limita la eversión. Osteotomías de calcáneo, que habíamos dicho antes, es un tipo Custoglianis, que es varizante de calcáneo, medializa el tendón de Aquiles, traslada la carga de la subastragalina y disminuye la presión sobre el primer y segundo metatarsiano. También disminuye la acción del tibial posterior para el despeje. Aquí tenemos ejemplos de la osteotomía tipo Custoglianis. Observen a su derecha en la última diapositiva cómo podemos trasladar completamente el calcáneo para nosotros hacer una desaxación, como veremos posteriormente. Aquí está la osteotomía Custoglianis. Para el equinovaro,
Antes de 7 años, alargamiento de Aquiles. Antepie aducto, transferencia del tibial posterior a dorso del pie. Luego de 7 años, retropie supinador, osteotomía de calcaño o Dwyer. Y madurez esquelética, doble artrodesis más transferencia tendinosa. Aquí está la transposición del peroneo largo al corto, que ya nos había dicho la doctora Parra. Las técnicas correctoras del retropié según determine la deformidad. Es muy importante individualizar, como se mencionaba. Las artrodesis, osteotomías con procedimientos del lado medial o lateral, reconstrucción, refuerzo, transposición tendinosa, artrodesis, sí, puede ser triple artrodesis, tibio-astragalo-calcánea o una panastragalodesis. Cuando hay una limitación fija no reductible, se realiza artrodesis de tobillo. Gracias por su atención. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a todos por la presencia aquí a esta charla y agradecer personalmente a la doctora Patricia Parra y al doctor Eduardo López Gavito por la invitación aquí con ustedes siempre con mucho gusto. Vamos a tratar un tema que también es complejo en el sentido de detectar una biomecánica correcta de estos padecimientos neuropáticos, sobre todo en el pie de Charcot, pero también hacer un tratamiento o seleccionar un tratamiento correcto, entendiendo que estas patologías regularmente no solamente requieren un tratamiento o un gesto quirúrgico, ya sea tratamientos de tejidos blandos o osteotomías o artrodesis. Debemos de identificar que estas patologías regularmente nos van a demandar más gestos quirúrgicos en el mismo procedimiento, y es a veces que esto nos hace detenernos o tener como mucho más precaución en este tipo de pacientes. Como nada más recordatorio, sabemos que esta neuropatía de Charcot-Marie-Tooth, enfocando un poco la charla a esta patología, pues es una patología que nos va a dar mucho dolor de cabeza en el sentido de las deformidades que nos presenta el paciente, sobre todo que hay diferentes perfiles del pie de Charcot clínicos, los cuales van a manifestarse con diferentes patologías alrededor de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, sobre todo los sitios dolorosos, los riesgos que tiene el paciente para generar otro tipo de comorbilidades como fracturas por estrés, artrosis de articulaciones, y es donde nosotros debemos de individualizar a los pacientes para poder tener éxito en los tratamientos definidos, ¿no? En el tema, pues, un poco de esta biomecánica y parte de lo que comentamos es identificar estos pacientes de manera correcta, porque luego caemos en los errores donde identificamos solamente el pie cabo o la deformidad del cabo o del antepié, incluyendo el primer metatarsiano, pero nos olvidamos de repente que el pie puede tener algunas otras afectaciones, y es la importancia de observar, como siempre lo hacemos en la escuela de la formación, que nos enseñan a revisar siempre al paciente en todos los ángulos, desde retropié, antepié, medio pie. Entonces, esto sigue vigente. Hay que observar a los pacientes para poder entender esta patología, sobre todo interesante y compleja, ¿no? Los pacientes con Charcot-Marie-Tooth también, algunos de ellos van a manifestarse con inestabilidades que también hay que ponerles atención, es decir, no solamente los pacientes que presentan este cabo severo con hiperkeratosis dolorosas, también vamos a tener pacientes de perfiles donde las inestabilidades laterales del tobillo pueden ser un factor importante de foco para nosotros para poder darle ese gesto extra quirúrgico al paciente y poder combinar estos tratamientos que ahorita vamos a platicar. Las alteraciones musculares, evidentemente hay compensaciones, como ya sabemos, en la parte del antepié. Las principales deformidades que nos dan problema, pues es el primer rayo, sobre todo la MTF y la interfalángica del primer rayo, sobre todo por el mecanismo extensor del extensor alucis longus, y el resto de los dedos, la posición de garra en sentido de mecanismo de respuesta compensatoria, nos van a generar estos dedos en garra severos y van a propiciar una metatarsalgia mucho más severa. Afortunadamente, algunos pacientes o los pacientes que nos ha tocado revisar en este tiempo han sido la gran mayoría algunos flexibles, algunos que otros ya con artrosis, inclusive con secuelas de fracturas que han llegado ya un poco más tarde
a consulta y es donde podemos tener ahí pues diferentes perfiles, como lo comentamos, de estos pacientes. Un poco el recordatorio de las clasificaciones del Charcot-Marie-Tooth, algunas de ellas identificando específicamente el tipo de dolor que presenta el paciente, perdón. Es decir, si tenemos patología dolorosa en retropié, pues hay que enfocar los tratamientos tanto en tejidos blandos como en segmentos óseos para poder aliviar sitios de dolor que el paciente refiere, sobre todo si hay dolor también en los metatarsianos, por supuesto, o alteraciones dinámicas dentro de un calzado, que de por sí es complicado estos pacientes que puedan tener una adecuación correcta a la marcha previo a un tratamiento quirúrgico. La gran mayoría de estos pacientes también es un hecho, tienen este temor de aceptar la cirugía, sobre todo no es una sola cirugía, es decir, hay que ofrecer varias correcciones y el paciente lo notamos de repente dubitativo en el sentido de aceptación de este tipo de tratamientos, porque como lo comentamos, hay que optar por 3 o 4 gestos quirúrgicos. Bueno, dentro de los tratamientos quirúrgicos lo enfocamos en tejidos blandos para deformidades flexibles, como ya lo comentamos. Las osteotomías que hay que considerar, insisto, definir en dónde vamos a hacer las osteotomías, si involucra el retropié, hacer combinaciones de osteotomías de antepié con retropié o inclusive medio pie con las osteotomías que la doctora Parra comentó en su charla, que ahorita vamos a platicar. Y las artrodesis, que también las podemos considerar ya en pacientes con secuelas de Charcot-Marie-Tooth, artrósicos, dolorosos, tardíos, estos pacientes que regularmente andan navegando por ahí con tratamientos conservadores, la gran mayoría de ellos, algunos con gestos quirúrgicos que ya se les ofrecieron, algunos insuficientes, y que de alguna manera persiste el paciente con dolor y con una marcha poco plantígrada, o si bien con algún tipo de recidiva. Enfocar muy bien nuestro paciente en los tratamientos tanto de tejidos blandos como de tejidos óseos, o en este caso osteotomías con combinación también de trabajo de tejidos blandos. Es muy importante identificar los acortamientos, sobre todo del retropié, para poder ofrecer un alargamiento del tendón de Aquiles, principalmente mejorando esto la mecánica del retropié. A su vez, podemos también en pacientes flexibles que tengan un motor completo y funcional del tibial posterior, pues podemos optar por hacer este tipo de transposiciones tendinosas. Nosotros optamos por hacer las transposiciones del tibial posterior a través de la parte medial del maleolo, a través de su retináculo y llevarlo al centro del pie. Aquí nosotros también hemos hecho algunos gestos modificando un poco la inserción en la parte ósea con túneles óseos. Hemos también hecho las tenodesis del tibial posterior al tibial anterior con la inserción ósea y nos ha dado un mejor resultado en los pacientes, sobre todo jóvenes o jóvenes con potencial de realizar algún tipo de deporte, como es el caso que estamos viendo. Un chico de 15 años que tuvo un Charcot-Marie-Tooth severo, flexible en la mayoría de sus componentes, en donde se ofreció esta transposición tendinosa, el alargamiento del tendón aquileo y estas tenodesis combinadas sobre todo en el tibial anterior, que de por sí tiene también una afectación importante, pero lo sumamos a esta transferencia tendinosa al centro del pie con túneles óseos. Aquí sí tenemos la oportunidad de hacer o combinar con pues, túneles óseos con anclas sintéticas o bien hacerlo de manera convencional con suturas y túneles óseos, ¿no? Es el paciente que les comento, es un paciente joven. Por ahí teníamos todavía como la necesidad de ofrecerle algo más en el tema del antepié, sobre todo en las deformidades puntuales que se observan después del tratamiento quirúrgico. Sin embargo, es un paciente que tiene una pues, marcha satisfactoria y como en el caso de él, pues los pacientes jóvenes que se les somete a este tipo de transposiciones tendinosas, hemos observado una integración prácticamente normal a su vida diaria, incluyendo la parte deportiva, ¿no? Todos estos pacientes, cabe señalar que nosotros en la clínica, y en León, en la clínica donde trabajamos, tenemos un laboratorio de biomecánica y marcha. A todos ellos hacemos pruebas biomecánicas preoperatorias y posoperatorias para tener también un balance desde el punto de vista plantar, en el sentido de las presiones plantares, más bien dicho, y poderles ofrecer en algunos de ellos, según el perfil, posterior a la cirugía, algún complemento ortésico con plantillas CAD/CAM personalizadas. Esto lo hacemos no en todos los pacientes, pero sí en algunos de ellos ofrecemos este gesto final después de la recuperación para poderles mejorar algún detalle de su marcha.
También las osteotomías, pues evidentemente si nosotros identificamos un paciente con rigidez, con alteraciones ya artrósicas, con componentes rígidos en general de esta deformidad de Charcot-Marie-Tooth, podemos ofrecer osteotomías del medio pie, que podemos trabajar tanto la parte sagital como coronal de estas zonas afectadas del Charcot y que nos puede mejorar biomecánicamente la posición plantígrada de los pies. En el sentido estricto también podemos hacer combinaciones de transposiciones tendinosas con osteotomías, como ya lo habíamos platicado, para que potencialice esta marcha plantígrada en los pacientes que tenemos como candidatos o los escogemos como candidatos idóneos para este tipo de tratamientos. La osteotomía de Goldfarb, también, bueno, ya conocida por ustedes por los trabajos hechos ahí en el INR por la doctora Parra, el doctor López Gavito, son cirugías que nos permiten trabajar en un tiempo quirúrgico haciendo diferentes gestos de osteotomías y artrodesis para poder mejorar la mecánica del medio pie, mejorar la metatarsalgia que presenta el paciente, alinear nuestro pie, llevarlo a un pie mucho más plantígrado, trabajar tejidos blandos a través de alargamientos tendinosos, hacer combinaciones de osteotomías de elevación con fijación con los materiales que ustedes deseen y que nos dan un mejor resultado en este tipo de pacientes. Una de las cosas que hemos visto en los pacientes con osteotomías como el tipo Goldfarb es en algunos de ellos la recidiva del dolor en retropié, sobre todo las talalgias. Tenemos ahí un par de casos de pacientes que bilateralmente se han operado y que desarrollan en un lado la fascitis, a pesar de haber hecho alargamientos del tendón de Aquiles, alargamientos en el hueco popliteo, que optamos un poco más por estos alargamientos, pero afortunadamente han mejorado con tratamientos postquirúrgicos paliativos, es decir, esta inclusión de las plantillas personalizadas CAD/CAM. Bueno, para las artrodesis, entendemos que para hacer una artrodesis de un tobillo, una artrodesis tibioastragalina o una panastragalodesis o una triple o doble artrodesis, va a depender pues efectivamente de la deformidad que presente nuestro paciente, la secuela que tenga en ese momento, la evolución que presente. Y en este caso, pues la indicación de este tipo de cirugías debe ser ya con afectaciones articulares severas, con rigideces presentes articulares y que el paciente, por supuesto, trae un dolor que no ha sido controlado, ¿no? Específicamente, bueno, voy a adelantar un poquito, hay algunos casos interesantes que quiero mostrarles, sobre todo el tercero. Bueno, estos son dos casos que nada más los voy a mencionar, son casos no de Charcot-Marie-Tooth, son pacientes que tuvieron secuelas de traumatismos, pero desarrollaron síndromes de túnel tarsiano, atrapamientos neurológigos, y que esto es un tema importante también en las artrosis de tobillo y los síndromes dolorosos del retropié o según la afectación del túnel, sobre todo para poder hacer durante los tratamientos de artrodesis liberaciones del túnel del tarso. Esto regularmente no lo hacemos mecanizadamente en estos pacientes y es un factor importante para persistencia del dolor, aunque tengamos un pie plantígrado, un pie bonito, ya fijo, pero con dolor en algunos casos y que también nos hacen pensar si el paciente tiene algunas otras situaciones que hay que revisar. Igual, secuelas de polio, pacientes que tienen afectaciones importantes, deformidades tanto del retropié, medio pie y antepié, donde ya se presentan con dolor por una artrosis ya importante, en donde se les ofrece con esta placa filos. Nosotros tenemos alguna casuística ya en León con pacientes con artrodesis con placa filos, combinamos con las artrodesis de tobillo, osteotomías de medio pie para trabajar la parte de elevación de la zona metatarsal y el gesto en tejidos blandos para mejorar sobre todo la dinámica de los ortejos, tanto la parte extensora como la parte flexora. Y nos ha dado resultado. En pacientes, como les decía, pacientes con secuelas de polio también, con deformidades importantes en retropié, ya sea en varo principalmente, con artrosis, pues son los pacientes que podemos optar por combinar este tipo de artrodesis con, en este caso, se muestra con placa filos, que se adapta a la parte de tobillo, entendiendo que no está hecha para esa zona. Y bueno, las placas anatómicas de artrodesis, que sí existen, por supuesto, pues al menos en Bajío ha sido un poco complejo obtenerlas, ¿no? En pacientes que tienen otro tipo de patologías, que no voy a ahondar por el tema de la charla, en pacientes con secuelas de neuroartropatía de Charcot, también con el uso de artrodesis o combinación de tratamientos de fijación con este tipo de sistemas. Bueno, aquí me jugó la imagen un poco con el cambio de
la Mac acá a PowerPoint, pero bueno, esta es una prueba biomecánica. Nosotros ejecutamos, como les decía, pacientes que tienen ingreso a la clínica, se les hace la baropodometría estática, dinámica, tenemos una caminadora sensorizada en donde los ponemos a hacer diferentes actividades de marcha en tiempos más prolongados, entendiendo que esta dinámica la tenemos que revisar un poco más a profundidad en pacientes complejos. Entonces, a estos pacientes les ofrecemos estas modificaciones biomecánicas, sobre todo en el postoperatorio, para que puedan tener, sobre todo si no quedamos conformes con estos gestos quirúrgicos que ofrecimos durante la cirugía, entendiendo que sí logramos un pie plantígrado, pero quizás en la parte estricta tenemos algún detalle que tendríamos que haber mejorado, ¿no? Entonces, también es importante el reconocimiento de estas situaciones en cada paciente. Como conclusión, bueno, no generalizar las artrodesis, hablando específicamente de estos tratamientos con artrosis en pacientes con secuelas neuropáticas, en pedidos neuropáticos. Evidentemente es una casuística que llevamos nosotros en lo personal. Hacer una adecuada liberación de tejidos blandos en el sentido estricto, así como una resección completa de estas articulaciones en el manejo óseo, es una causa importante de éxito. Nos es de gran ayuda, gracias a su estabilidad multidireccional en una zona de por sí complicada y poco vascular, hablando de las artrodesis o fijaciones, y pues no desesperarnos en tratar de incorporarlos según lo que indica la literatura. Algunos casos requieren un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, no se desesperen con los pies neuropáticos, que son de por sí complejos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, agradecer a la doctora Parra, al doctor López por la oportunidad y la invitación. Vamos a continuar con el tema, que es el manejo del pie cabo en un tiempo quirúrgico. Bueno, como indicaciones del tratamiento quirúrgico, principalmente nosotros vamos a basarnos de acuerdo a si tenemos una deformidad progresiva, si tenemos callosidades dolorosas y problemas funcionales. Ante un tratamiento quirúrgico, para nosotros tener un adecuado resultado más satisfactorio para nuestro paciente, nosotros tenemos que formularnos una serie de preguntas. Número 1, si estamos ante un pie flexible o rígido con el test de Coleman, y de acuerdo a esto nosotros tenemos estas directrices que de forma general nos van a orientar. Es decir, si nosotros tenemos una deformidad del retropié, esta se puede corregirse al tratar el antepié. Si tenemos una deformidad rígida del retropié, requiere tratamiento del retropié. Y si la deformidad rígida está en el antepié, tenemos que tratar el antepié. La siguiente pregunta que nosotros nos tenemos que formular es dónde está el ápex de la deformidad. Esta regularmente va a estar en medio pie o en antepié. Siguiendo con los cuestionamientos que nosotros nos debemos de hacer es determinar si la etiología es de carácter progresivo, como nos comentaba brevemente, como el Charcot-Marie-Tooth, que es el ejemplo más común, o estamos ante una patología que no es progresiva, como la parálisis cerebral. También nos tenemos que interrogar si tenemos una artropatía degenerativa asociada y el estado muscular. Ya las transposiciones tendinosas, ya hablamos un poquito de eso, no me voy a detener mucho en eso. Aquí algo que utilizamos mucho en el servicio es la transposición tendinosa del peroneo largo al corto mediante la técnica o el punto de Pulvertaft, que es básicamente abrir un ojal o dos a nivel de lo que es el peroneo corto y de ahí se hace la tenodesis del peroneo largo. Las osteotomías de antepié, igual ya la vimos principalmente, que es la osteotomía de elevación del primer metatarsiano y las osteotomías de Goldfarb a nivel de los metatarsianos menores. También tenemos como opciones las osteotomías en medio pie, Cole y Japas, principalmente Cole. La principal ventaja que tiene es que se preserva la articulación del isfran y de Chopard, pero su inconveniente es que nos da un acortamiento del pie. Yapas es una técnica, una osteotomía en B, donde tenemos el vértice a nivel del escafoides, uno de los brazos va hacia el cuboides y el otro brazo va hacia la primer cuña. Esta técnica es técnicamente más compleja,
pero aquí no tenemos tanto el problema del acortamiento del pie. Hablando de las osteotomías de retropié, tenemos Dwyer, que es una osteotomía de cierre lateral a nivel del calcáneo. Aquí el principal inconveniente es que únicamente podemos hacer correcciones unidireccionales. Si nosotros queremos hacer una corrección multiplanar, aquí lo que podría ser una muy buena opción es hacer una combinación, hacer un corte tipo Dwyer y una traslación lateral. Aquí hay un concepto muy interesante que encontré en el libro del doctor Monteagudo, que nos habla del principio de la desaxación tibocalcánea. ¿Qué es esto? Si nosotros tratamos un eje longitudinal que pasa de la tibia y el astrágalo, esas coinciden perfectamente. Pero ¿qué pasa con la tuberosidad del calcáneo? Esa está discretamente lateral. Esto es como un sistema de amortiguación. Cuando tenemos un pie plano, este sistema de amortiguación es muy insuficiente. Entonces, por eso tenemos el efecto de Cook-Soyanis, que depende de lo que nosotros deseemos hacer, si aumentar la rigidez o disminuir la rigidez, vamos a hacer esa traslación hacia medial o hacia lateral para tener un sistema de amortiguación más funcional para nuestro paciente. Entonces, en este caso, en los casos del pie cabo, lo que nosotros queremos que sea menos rígida ese sistema de amortiguación, por lo que hacemos una lateralización para aumentar la desaxación tibio-astragalino-calcánea. En casos más complejos, igual ya lo mencionamos, es una triple artrodesis. Bueno, aquí les voy a presentar un caso clínico que llegó al servicio, que es un paciente femenino de 28 años de edad. Llegó con una deformidad progresiva. Lo subrayé porque aquí hay dos antecedentes que nos llamaron mucho la atención. Número uno, que estamos ante una deformidad progresiva. Llegó con dolor, una metatarsalgia, principalmente a nivel debajo de la cabeza del primer metatarsiano y de la barra lateral. Una limitación funcional importante. Y el otro antecedente relevante que nosotros vimos es que la paciente tiene antecedente de sufrimiento fetal agudo. Aquí tenemos las imágenes clínicas, en la cual observamos un aumento de la bóveda plantar, vemos una supinación del retropié y también vemos ahí zonas de hiperkeratosis con apoyo principalmente en la barra lateral, así como presencia de dedos en garra. En una vista posterior tenemos un varo de retropié de 21 grados y principalmente por lo que fue la paciente, como vemos, zonas de hiperkeratosis bien localizadas debajo de la cabeza del primer metatarsiano, discretamente debajo de la cabeza del quinto y a nivel de la apófisis o en la base del quinto, que es principalmente pues lo que le molestaba. Esa es la marcha de la paciente, en la cual vemos que es plantígrada, vemos las características clínicas que notamos en las visiones previas. En esta otra proyección vemos cómo tenemos una supinación del retropié, vemos que presenta una sustitución extensora, una hiperreactividad de los extensores, ya que tenemos un tibial anterior débil. Aquí tenemos la valoración de la fuerza muscular. Tenemos un tibial anterior 3 de 5, tibial posterior 5 de 5, un peroneo largo 5 de 5, peroneo corto 2 de 5 y flexores 5 de 5. En cuanto a los rangos de movimiento, principalmente hay alteración de la inversión e eversión principalmente. Nosotros, como les comentaba, al notar de que se trataba de una deformidad progresiva, pensamos que había algo más que la parálisis cerebral, que esa ya se había diagnosticado pues de forma inicial. Entonces, al tomarle una electromiografía, pues salió con una neuropatía desmielinizante. Siguiendo con las medidas radiográficas, vemos una alteración del ángulo de Meri, donde pues nos indica que el cabo es principalmente anterior y el ápex principalmente estaba a nivel de la primer cuña junto con el metatarsiano. Vemos alteraciones también en los ángulos de Costa-Bartani. El ángulo de Gibbs también lo encontramos alterado. Inclinación de calcáneo de 20 grados, igual lo que nos refuerza que estamos ante un pie cabo anterior. La proyección de Salzman, vemos que coincide con la clínica, tenemos un varo de 26 grados.
Entonces, como diagnóstico, tenemos como secuelas de una parálisis cerebral, enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, un pie cabo anterior, retropié varo rígido y dedos en garra flexible. Nosotros como tratamiento hicimos la siguiente planificación preoperatoria con una osteotomía valguisante de calcáneo, una artrodesis subastragalina, una osteotomía de elevación del primer metatarsiano, osteotomía de Goldfarb, osteotomía de Chevron del quinto metatarsiano, tenodesis peroneo largo al corto y un ata percutáneo. Estas son nuestras plantillas preparatorias donde se mencionan los gestos quirúrgicos que previamente acabo de mencionar. Siempre iniciamos por retropié, por partes óseas. Aquí vemos el desplazamiento lateral de la tuberosidad del calcáneo y no únicamente se hizo un corte transverso para lateralizar, sino que se hizo, como les comentaba previamente, una inclinación, una cuña de cierre lateral más una lateralización para tener un mayor ángulo de corrección. Posteriormente, mediante dos pequeñas incisiones, una en la base del primer metatarsiano, se hizo la osteotomía de cierre para elevación del primero y ahí mismo se hicieron las osteotomías de Goldfarb con vértice proximal. Estas osteotomías, al ser muy estables, no necesitan fijación. Este es el punto, la técnica de Pulvertaft, en el cual se observa cómo se abre un ojal a nivel del peroneo corto y ahí se hace la tenodesis del peroneo largo. Con esto tratamos de buscar o equilibrar las fuerzas deformantes que, como comentaba la doctora Parra, nos están provocando el pie cabo. Estos son el resultado postquirúrgico inmediato y aquí tenemos el resultado postquirúrgico. En estas imágenes clínicas se observa cómo hay una disminución importante de la bóveda plantar, el ángulo de verticalización o el cabo del antepié, también tenemos una corrección importante. Aquí como complicación para proteger el ata se colocó una férula y pues la paciente nos hizo una úlcera por presión, entonces por eso tiene el parchecito ahí en el talón. Igual en esta proyección vemos como los dedos en garra, pues hay una disminución importante clínica significativa y donde más vimos un progreso, un avance, que es principalmente por lo que iba la paciente, vemos como hay una disminución de la hiperkeratosis que traía muy localizada a nivel de la cabeza del primer meta. Vemos como hay una disminución de la aducción del antepié al corregir las fuerzas deformantes que nos estaban llevando a esta sintomatología. De igual forma, en la proyección lateral vemos una mejora importante en cuanto a la clínica, en cuanto a los dedos de garra, ya no hay un cabo anterior y también se disminuyó la carga sobre la barra lateral. Bueno, como conclusiones, existe un error común al considerar todos los pies cabos iguales y que el tratamiento es similar. Cada caso es distinto al anterior y debe personalizarse. Es una cirugía a la carta y hemos tenido muy buenos resultados en el tratamiento de los diferentes componentes del pie cabo en un solo tiempo quirúrgico. Y pues igual los invitamos al curso que se llevará el 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Puebla. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, al doctor López Gavito, a la doctora Parra. Yo soy Ángel Hidalgo, soy cirujano de pie tobillo y les voy a presentar un caso clínico rápido, muy acorde a lo que estamos viendo, de lo que alcancé a recuperar. Tenemos un paciente masculino de 23 años de edad, él es originario y residente del Estado de México, es estudiante de rehabilitación, no tiene ningún antecedente de relevancia. No tiene algún antecedente perinatal de importancia ni algún antecedente de alguna enfermedad neurológica.
Él acude por presentar un dolor de 3 meses de evolución a nivel plantar. Este es a la altura de la articulación metatarso-falángica del pie derecho, así como dolor en la articulación interfalángica proximal. Este se exacerba a la marcha y al roce con el calzado. Entonces, de aquí ya estamos viendo que el paciente no acude por cabo, acude por una metatarsalgia y por una garra que ya no tolera en el calzado. El paciente se presenta con una marcha bipodálica, plantígrada, el retropié está varo. Algo importante que hay que destacar, que el test de Coleman es positivo. Ya desde ahí nos dice, como lo han venido escuchando, que es una deformidad flexible. Presenta una hiperkeratosis plantar debajo de la cabeza del segundo al cuarto metatarsiano. Los dedos en garra están flexibles, esto a la maniobra de Kelikian. Tiene un descenso de la cabeza del primer metatarsiano y tiene una insuficiencia del peroneo lateral corto. Estas son las fotos clínicas previas al procedimiento planeado, que ahorita se los voy a mostrar. Entonces vemos un descenso importante de la cabeza del primer meta, unos dedos en garra que son flexibles a la maniobra, pero vemos que está acentuado en todos los dedos. Y vemos esa elevación de la bóveda plantar, ¿vale? En la proyección lateral, si bien es cierto que no está en apoyo el paciente, podemos ver que prácticamente los dedos no contactan contra la mesa quirúrgica. Las proyecciones laterales, nuevamente, vemos el ángulo de Costa Bartani, 106 grados. Si bien es cierto que no está de pie el paciente, digamos, es muy evidente que el ápex de la deformidad se encuentra en medio pie. El ángulo de inclinación calcánea se encuentra en 24 grados. Esto, de acuerdo a lo que hemos venido repasando, viendo, podemos catalogarlo entonces como un pie cabo anterior. ¿Okay? Bueno, pues mis diagnósticos fueron un pie cabo anterior, Charcot-Meritud, por estadística y por todo lo que hemos venido diciendo, metatarsalgia del segundo rocker y dedos en garra flexibles. ¿Ok? ¿Qué tratamiento yo le propuse? Una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles, liberación de la fascia plantar con técnica de Steinler y una transposición tendinosa del peroneo lateral largo al corto. Esto de acuerdo a los tejidos blandos. En cuanto a las osteotomías, yo le propuse una osteotomía de Dwyer, una osteotomía para elevar el primer metatarsiano, osteotomía de Goldfarb del segundo al cuarto meta y una osteotomía percutánea distal del quinto meta. Las garras propiamente yo las abordé con una técnica percutánea en la falange proximal del hallux. Esto fue del segundo al cuarto meta y mi planificación inicial fue con un clavillo Kirchner, ¿vale? Algo aquí importante es que yo mediante el abordaje lateral hice la transferencia tendinosa, la transposición, hice la osteotomía de Dwyer y por ahí mismo liberé la fascia plantar, ya por los abordajes. La imagen que ustedes ven del lado izquierdo era la transoperatoria, y ya había puesto yo el tornillo para elevar el primer meta. Yo también empiezo de retropía hacia anterior, como todos. Y la imagen que ven ustedes en la izquierda, en mi mente era la planificación que yo quería. Pero ¿qué pasa si ustedes ven su foto clínica del lado izquierdo? Podemos ver que empieza a tener un sufrimiento vascular el paciente. Yo lo que hice fue quitarle los clavillos Kirchner y vemos que recupera posteriormente la coloración de los deditos, excepto el segundo. El segundo todavía seguía sufriendo, pero digamos, pues son complicaciones no esperadas. Entonces retiro clavillos y lo sigo manejando normal. La férula pues es por la tenotomía. Estas son fotos clínicas 3 semanas después. Vemos que todavía tiene el paciente un poquito de edema en todo el pie. Sin embargo, vemos que ya disminuyó la bóveda plantar, ya los dedos ya llegan a contactar contra la mesa de exploración. En la parte de la imagen derecha, ustedes ven ahí los 2 abordajes que hice para las osteotomías de Goldfarb. Y
En la primera imagen vemos un deceso importante de la bóveda plantar. ¿Ok? Estos son los controles radiográficos a los 2 meses. Vemos ahí las osteotomías que yo intenté hacer percutáneas a las falanges, esto con la intención de descender la garra. La osteotomía que hice distal al quinto meta y las osteotomías de Goldfarb. ¿Ok? Pues vemos que todo está aparentemente en su lugar. A los 10 meses, los controles radiográficos, también el paciente al momento, estas son las imágenes clínicas que me hizo favor de enviarme la mamá. Esto ya es 9 meses posoperado. Vemos en la imagen frontal un poquito oblicua, que ya la garra ya está un poquito más descendida. En la parte lateral ya no se ve ese apoyo sobre la cabeza de los metatarsianos. Y en la parte interna o media del pie, vemos que ya la garra también no se encuentra tan acentuada. El primer meta ya no se encuentra tan descendido y tenemos una bóveda plantar bastante decente. Ahí tenemos un video de la marcha. La verdad es que ahí se dice 3 semanas, me equivoqué, perdón, son ya 9 meses. Si bien es cierto que el paciente quedó satisfecho, quedó sin dolor por el dolor que acudió, pues que fue la metatarsalgia y la garra. Yo no me quedé tan satisfecho con el resultado que obtuve de la garra, ¿ok? Entonces, pero pues digo, ¿no? Son cosas que pasan. ¿Qué me deja como retroalimentación a mí este caso? Reconsiderar tal vez la garra del hallux. A veces, en vez de abordar con las osteotomías que yo intenté hacer, valorar la tenosuspensión de Jones. ¿Ok? Recordar que es la transferencia del extensor alosis longus al cuello del primer meta y asociada a una artrodesis interfalángica, que fue la imagen radiográfica que yo les puse, más o menos era lo que yo tenía planeado. Al final, por pues el tiempo quirúrgico y todo eso, digo, pues ya no lo pude hacer, lo intenté resolver de una manera, según yo, menos traumática, pero a veces resulta peor. ¿Qué otra cosa hay que reconsiderar o como retroalimentación? Para el dedo en garra de los dedos menores, también valorar osteotomías, que fue lo que hice, versus la transferencia tendinosa, en este caso con técnica de Girleston-Taylor. Para la osteotomía de calcáneo, la verdad es que osteotomía deslizante versus Dwyer, yo me siento muy cómodo con Dwyer, la verdad es que no he tenido buenos resultados con ella. Y esto sí no lo cambiaría. La osteotomía de los metatarsianos, igual, valorar versus Goldfarb con BTR o por las iniciales de los autores. La verdad es que siento que Goldfarb es más noble en ese sentido. Tienes menos posibilidades de una pseudoartrosis. Y la verdad es que, como ustedes ya lo vieron en las imágenes, tienes un buen descenso de la bóveda plantar. O entonces, prácticamente las osteotomías de calcáneo siento que no modificaría nada, salvo esa complicación de los dedos en garrito. Conclusión, el manejo del pie cabo sigue siendo un tratamiento a la carta. Considerar siempre manejo conjunto, siempre manejen osteotomías con tejidos blandos, en pies cabos flexibles, claro. Y el manejo del pie cabo es posible en un solo tiempo quirúrgico, yo creo que sí. Aquí tal vez me faltó un poco de pericia, era de mis primeros casos que operaba. Entonces, sin embargo, siento que sí se pueden hacer todos los gestos quirúrgicos en un mismo tiempo para una resolución completa del paciente. Muchas gracias.
bueno, ¿tenemos alguna pregunta en relación al pie neurológico? Sí, doctora. ¿A partir de qué edad empiezan a hacer ya el manejo de tejidos blandos o transposiciones tendinosas? O sea, si se detecta el charcot de niños pequeños, 5 o 6 años, ¿a partir de qué edad sería como conveniente empezar el manejo quirúrgico? Normalmente Charcot-Marie-Tooth, el tipo 2 es el más frecuente y se llega a presentar no tan pequeños, se llega a presentar a partir de los 10, 11, 12 años cuando se manifiesta en su totalidad. A partir de ahí empiezan con las deformidades. Inicialmente empiezan con deditos en garra, que es lo más frecuente que se presenta, y a partir de ahí vienen ya las deformidades en varo del retropié, varo de retropié o pie cabo. Esto, el tratamiento siempre va a ser en partes blandas. Mi experiencia como ortopedista pediatra y como cirujano de pie y tobillo, yo prefiero hacer los procedimientos ya cuando terminan en crecimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que el Charcot-Marie-Tooth es una enfermedad progresiva. La más frecuente es la tipo 2, pero llega a ser más progresiva y es más agresiva en la mujer. Entonces, si nos ponemos a hacer transposiciones tendinosas, la experiencia que tenemos es que nos llegan los pacientes ya de 18, 19, 20 años, ya llegan con transposiciones, tenodesis, tenosuspensiones, todo esto y terminamos haciendo nuevamente otro procedimiento quirúrgico. Entonces, yo prefiero esperarme un poco más, mientras el tratamiento inicial puede ser con férulas, con plantillas, irlos vigilando, hacer tenotomías percutáneas principalmente, o si acaso una transposición tendinosa del tibial posterior al centro del pie para quitar un poquito esa sobrecarga del varo de retropié, o en su totalidad la transposición del peroneo, la tenodesis más bien, del peroneo corto al peroneo largo, y nos aguantamos un poco hasta que tenga 18, 19 años, cuando ya la deformidad ya está más presente, hay una debilidad más de lo que es solo y gemelos. Entonces es cuando yo creo que ahí podemos empezar, y nos ha ido muy bien en este tipo de situaciones. No sé, ¿alguno de ustedes quiere comentar algo, Sergio? Sí, bueno, coincido con lo que comenta la doctora Parra. En el caso que presentamos del chico deportista, efectivamente a nosotros nos llega de 15 años, pero un chico muy activo, con mucho ímpetu para inclusive ser parte de un equipo importante. Lo tenían como prospecto, entonces decidimos a él hacerle una transposición tendinosa del tibial posterior al centro del pie. Con buen resultado, hicimos la osteotomía, el gesto de elevación del primer meta, y las tenotomías de los dedos en garra, y nos dio resultado, pero coincido que, contestando un poco la pregunta de la doctora, que sí vale la pena esperarnos y no que nos coma las ansias de operar a un paciente, por más que ya tengamos esta sintomatología marcada y la deformidad. Creo que vale la pena respetar los tiempos para un mejor resultado a posterior, ¿no? Coincido. Desafortunadamente el Charcot-Marie-Tooth es progresivo. Entonces, independientemente le hagas lo que le hagas, va a ser progresiva, independientemente de qué neuropatía motora tenga o la carga genética que tiene. Por lo tanto, primero y antes que nada, eso, comunicárselos bien a los papás, porque muchas veces ellos piensan que si tú lo operas chiquito, ya se libró, y llegan con nosotros ya grandes, como dice el doctor, y resulta que ya está más deforme. Y empiezan a decir, es que a mí me dijeron que si me operaba chiquitito, mi niño ya no evolucionaba. Yo creo que esto es lo más importante, es hablar bien específicamente con los padres, decirles que es una enfermedad progresiva, y ahorita nada más manténlo con férulas, si acaso férulas rígidas de polipropileno, con bloqueos posiblemente de tobillo y pie, aunque en el charcot del tobillo no se afecta tanto, pero sí plantillas, unos Inserfoot que son de polipropileno también, se puede manejar muy bien y hacerles notar que a partir de los 12, 13 años, donde ya las fisis de crecimiento cerraron, principalmente en el calcáneo, ya empezar a hacer osteotomías junto con transposiciones tendinosas. Eso sí, siempre ir de la mano ambas, tanto tenotomías, transposiciones y osteotomías, antes de llegar a las fusiones. Muy bien, ¿otra pregunta? Muchas gracias a todos por su participación. La verdad, un tema bastante difícil, y bueno, pues qué más la manera de demostrarlo es el número que tenemos ahora de audiencia,
En virtuales se conectaron 235 médicos y 24 están presenciales aquí. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que es un tema suficientemente de interés para que todos ustedes estén aquí presentes. Bueno, agradezco a todo lo que es pie y tobillo en este capítulo y bueno, pues les deseo que pasen muy buenas noches y los esperamos ahora en Guadalajara. Espero que ahí están todos con nosotros. Gracias.